Grace Brewster Murray Hopper, una figura pionera y legendaria en el mundo de la informática, nació el 9 de diciembre de 1906 en la vibrante ciudad de Nueva York. Desde muy joven, demostró una curiosidad insaciable y una mente excepcionalmente analítica, desarmando relojes despertadores a los 7 años para entender su funcionamiento interno. Su fascinación por los dispositivos mecánicos y las matemáticas sentó las bases para una carrera que revolucionaría la tecnología. Se graduó con honores, Phi Beta Kappa, en 1928, obteniendo una licenciatura en matemáticas y física. Sin detenerse, continuó su educación en la Universidad de Yale, un entorno académico entonces dominado en gran medida por hombres. Allí, obtuvo su maestría en matemáticas en 1930, demostrando su tenacidad y brillantez. Su viaje académico culminó en 1934, cuando recibió su doctorado en matemáticas y física matemática de Yale, un logro extraordinario para una mujer en esa era. Su disertación, Nuevos tipos de criterios de irreducibilidad, fue un trabajo de notable profundidad teórica. Tras doctorarse, regresó a Vassar College, esta vez como profesora de matemáticas, inspirando a una nueva generación de estudiantes. El ataque Pearl Harbor, en 1941, cambió el curso de su vida y la impulsó hacia el servicio militar. A pesar de tener 34 años, ser considerada demasiado mayor para alistarse y tener un peso por debajo del mínimo requerido, su determinación era inquebrantable. Finalmente, obtuvo una exención y se unió a la Reserva de la Marina de los Estados Unidos, Waves, en 1943. Fue asignada al Bureau of Ordnance Computation Project en la Universidad de Harvard, un lugar que definiría su legado. Allí, se encontró por primera vez con la computadora Harvard Mark I, una bestia electromecánica de proporciones colosales. La Mark I era un gigante de 51 pies de largo, 8 pies de alto y pesaba casi 5 toneladas, un espectáculo de la ingeniería de su tiempo. Hopper y su equipo se sumergieron en la tarea de programar esta maravilla, utilizando cintas de papel perforado para introducir las instrucciones. Su trabajo era crucial para el esfuerzo de guerra, realizando cálculos balísticos complejos para la Marina. Escribió un manual de operaciones de 500 páginas para la Mark I, que se convirtió en un texto fundamental para los primeros programadores. Fue en este periodo cuando ocurrió el famoso incidente del bug bicho. Un día, la computadora Mark II dejó de funcionar, y tras una ardua búsqueda, encontraron la causa, una polilla atrapada en un relé. Hopper pegó la polilla en el libro de registro con cinta adhesiva y anotó: primer caso real de un bicho, bug, siendo encontrado. Este evento popularizó el término debugging para describir el proceso de encontrar y corregir errores en los programas informáticos. Después de la guerra, Hopper permaneció en la vanguardia de la computación, uniéndose a la Eckert-Mauchly Computer Corporation en 1949. Esta compañía estaba desarrollando la UNIVAC I, la primera computadora comercial a gran escala en los Estados Unidos. Hopper creía firmemente que las computadoras debían ser más accesibles y fáciles de usar para un público más amplio. Argumentaba que la programación, que se hacía en un engorroso código máquina, era un obstáculo importante. Fue entonces cuando concibió su idea más revolucionaria, el compilador. Un compilador sería un programa intermedio que traduciría instrucciones escritas en un lenguaje similar al inglés a código máquina. Esta idea fue recibida con un escepticismo considerable por sus colegas, quienes creían que las computadoras solo podían entender símbolos matemáticos. En 1952, su equipo completó el primer compilador, conocido como A0, Arithmetic Language, versión 0. El sistema A0 permitía a los programadores expresar operaciones con una notación simbólica, que luego se convertía en código máquina. Este fue el primer paso crucial hacia los lenguajes de programación de alto nivel que usamos hoy en día. Hopper solía decir: nadie lo creía, tenía un compilador funcionando y nadie lo tocaba. Poco a poco, la utilidad de su invención se hizo evidente, y la industria comenzó a adoptar la idea. Su trabajo continuó con el desarrollo de lenguajes como Flowmatic, que estaba diseñado específicamente para el procesamiento de datos comerciales. Flowmatic utilizaba comandos en inglés, como compare, replace y jump, haciendo la programación aún más intuitiva. La visión de Hopper era crear un lenguaje de programación que fuera independiente de la máquina en la que se ejecutaba. Esta idea de portabilidad del software era radical en un momento en que los programas estaban intrínsecamente ligados a un hardware específico. En 1959, Hopper participó en una reunión en el Pentágono que cambiaría la historia de la programación de negocio. El Departamento de Defensa, junto con representantes de la industria, buscaba crear un lenguaje de programación común para los negocios.
De este esfuerzo colaborativo nació COBOL, Common Business Oriented Language. COBOL se basó en gran medida en el diseño de Flowmatic de Hopper, consolidando su visión de un lenguaje similar al inglés. Aunque no inventó COBOL directamente, su influencia fue tan fundamental que a menudo se la conoce como la abuela de COBOL. COBOL se convirtió en el lenguaje de programación más utilizado en el mundo para aplicaciones de negocios y gobierno durante décadas. Sistemas bancarios, de seguros y gubernamentales de todo el mundo fueron construidos sobre la base de COBOL. La legibilidad y la estructura de COBOL lo hicieron ideal para mantener grandes y complejos sistemas a lo largo del tiempo. Grace Hopper continuó su carrera en la Marina, ascendiendo de rango y sirviendo como una defensora incansable de la innovación. Se retiró de la Marina en 1966, pero fue llamada de nuevo al servicio activo al año siguiente, en un retiro temporal que duró casi 20 años. Finalmente, se retiró de forma permanente en 1986, a la edad de 79 años, siendo la oficial en servicio activo de mayor edad en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En su retiro, no disminuyó su ritmo, convirtiéndose en una popular oradora y embajadora de la computación. Esta ayuda visual era su manera de explicar por qué la velocidad y la eficiencia en la programación eran tan cruciales. Su lema favorito era: siempre es más fácil pedir perdón que obtener permiso. Esta frase encapsulaba su enfoque audaz y su disposición a desafiar el status quo para impulsar el progreso. Recibió innumerables premios y honores a lo largo de su vida, incluida la Medalla Nacional de Tecnología, en 1991. Póstumamente, en 2016, fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de la nación. Grace Hopper falleció el 1 de enero de 1992, a la edad de 85 años, dejando un legado imborrable. Fue enterrada con todos los honores militares, un tributo final a su extraordinario servicio. Su trabajo sentó las bases para la revolución digital, haciendo que las computadoras fueran herramientas prácticas para todos. Su visión de lenguajes de programación legibles por humanos transformó la informática de una disciplina arcana a una accesible. Hoy, un destructor de la Marina de los un poncho, el USS Hopper, lleva su nombre en honor a su servicio y contribuciones. La conferencia Grace Hopper Celebration of Women in Computing es el evento más grande del mundo para mujeres tecnólogas. Grace Hopper no solo escribió código, escribió el futuro. Su vida es un testimonio del poder de la curiosidad, la perseverancia y el coraje de desafiar las expectativas. Fue una científica, una oficial naval, una educadora y, sobre todo, una visionaria. El mundo moderno, con su dependencia de los ordenadores, funciona gracias a los principios que ella defendió. Su insistencia en la colaboración entre la academia, la industria y el gobierno fue clave para el éxito de COBOL. A menudo se la llamaba Amazing Grace por su increíble talento y su personalidad carismática. Creía que el recurso más peligroso era una mente cerrada. Fomentó un ambiente de experimentación, animando a su equipo a probar nuevas ideas sin miedo al fracaso. La Mark I, a la que llamaba la bestia, la introdujo en un mundo donde podía combinar su amor por la mecánica y las matemáticas. Pasaba horas y horas en el frío laboratorio de Harvard, descifrando los secretos de la computación. Su capacidad para traducir conceptos complejos en analogías simples la convirtió en una maestra excepcional. El nanosegundo de cable se convirtió en su tarjeta de visita, un símbolo de su enfoque práctico. Luchó contra la burocracia y la inercia institucional durante toda su carrera. Su legado no está solo en el código, sino en la cultura de la innovación que promovió. Fue una pionera que abrió puertas para innumerables mujeres en los campos de la ciencia y la tecnología STEM. Su historia nos recuerda que una sola persona con una idea audaz puede, de hecho, cambiar el mundo. La transición de la computación mecánica a la electrónica ocurrió durante su vida, y ella fue una protagonista clave. Su trabajo con la UNIVAC demostró que las computadoras podían ser utilizadas para mucho más que cálculos militares. Hopper entendió que el verdadero valor de las computadoras residía en su capacidad para procesar datos y no solo números. El desarrollo de Flowmatic fue financiado por Remington Rand, la empresa que había adquirido la Eckert Mauchly Corporation. Ella y su equipo trabajaron incansablemente para crear un lenguaje que fuera lo más natural posible para los usuarios de negocio. La creación de COBOL fue un esfuerzo sin precedentes de estandarización en una industria joven y caótica. Hopper actuó como asesora técnica principal del comité que desarrolló COBOL, asegurando que sus ideas fueran centrales. A pesar de su eventual retiro, su influencia en la Marina continuó a través de los estándares de software que ayudó a establecer. Sus conferencias estaban llenas de anécdotas, humor y una profunda sabiduría técnica.
El reloj en su oficina corría en sentido contrario a las agujas del reloj, un recordatorio constante de pensar de manera diferente. Ella creía que la validación de programas era tan importante como su creación. Desarrolló un conjunto de programas de validación para COBOL, asegurando que los compiladores de diferentes fabricantes cumplieran con el estándar. Este acto, de hacer cumplir los estándares, fue crucial para la longevidad y el éxito de COBOL. Su apodo, Abuela COBOL, reflejaba tanto su papel fundamental como el afecto que la comunidad sentía por ella. Grace Hopper fue una maestra en el arte de la gestión, liderando equipos que lograron lo que muchos consideraban imposible. Su legado es un recordatorio de que las barreras de género, edad o convenciones no pueden detener a una mente brillante y decidida. La curiosidad que la llevó a desmontar un reloj la llevó finalmente a desmontar la propia naturaleza de la comunicación hombre-máquina. Fue una verdadera rebelde con causa, cuya causa era un futuro tecnológico más humano y accesible. Su impacto se siente cada vez que un programador escribe una línea de código en un lenguaje de alto nivel. El mundo de la tecnología se alza sobre los hombros de gigantes, y Grace Hopper es, sin duda, una de las más altas. Su vida demuestra que la innovación a menudo proviene de cuestionar la premisa más básica. Su insistencia en usar el término bug humanizó la tecnología y la hizo menos intimidante. Fue una de las primeras en visualizar las computadoras como herramientas colaborativas en lugar de simples calculadoras. Su trabajo en la Marina le dio una perspectiva única sobre la necesidad de sistemas robustos y fiables. La contraalmirante Hopper fue una inspiración para hombres y mujeres por igual en las Fuerzas Armadas. Su capacidad para liderar y motivar era legendaria, esperaba lo mejor de su gente y generalmente lo conseguía. El legado de COBOL, aunque a menudo ridiculizado, es de una estabilidad y fiabilidad asombrosas. Miles de millones de líneas de código COBOL todavía ejecutan sistemas críticos en todo el mundo. Grace Hopper demostró que la edad es solo un número cuando se trata de contribuir e innovar. Su nombre es sinónimo de perseverancia frente a la adversidad y el escepticismo. Fue una comunicadora brillante, capaz de explicar ideas de vanguardia a cualquier audiencia. El destructor USS Hopper, DDG-70, continúa su legado de servicio, protegiendo los mares con tecnología de punta. La Hopper Celebration no solo honra su memoria, sino que continúa su trabajo de empoderar a las mujeres en la tecnología. Su vida fue una clase magistral sobre cómo ser un agente de cambio dentro de una gran organización. Desde el primer bug hasta el último día de su servicio, Grace Hopper nunca dejó de aprender, enseñar y liderar. El lenguaje de las computadoras, que ella ayudó a crear, es ahora el lenguaje universal del siglo XXI. Su historia es un faro de inspiración, iluminando el camino para las futuras generaciones de innovadores. La curiosidad de Hopper por cómo funcionaban las cosas la llevó a definir cómo funcionarían las cosas para las generaciones futuras. Su enfoque en la usabilidad y la accesibilidad fue profético, anticipando la era de la computación personal. El impacto de Hopper se mide no solo en los lenguajes que ayudó a crear, sino en las mentes que ayudó a abrir. No apunten. Fue una figura verdaderamente única, una mezcla de brillantez académica, disciplina militar y un ingenio rebelde. La historia de la informática tiene muchos héroes, pero Grace Hopper ocupa un lugar especial como su gran traductora y evangelista. Su legado perdura en cada línea de código que hace que nuestras vidas digitales sean posibles. La Marina de los S.E.U. Ocean la honró no solo con un destructor, sino también nombrando el Centro Grace Hopper para Estudios de Guerra de la Información. Su trabajo en la validación de COBOL aseguró un ecosistema de software estable en un momento crítico de crecimiento. Hopper siempre enfatizó la importancia de la comunicación, tanto entre humanos como entre humanos y máquinas. Su famosa frase sobre el perdón y el permiso se ha convertido en un mantra en la cultura de las startups y la innovación ágil. A pesar de sus logros, siempre mantuvo un sentido de humildad y un agudo sentido del humor. El bug de la polilla es quizás la anécdota más famosa en la historia de la computación, uniendo lo físico y lo digital. Hopper previó un futuro en el que las computadoras serían lo suficientemente pequeñas y baratas para estar en todas partes. Su trabajo fue fundamental para la idea de que el software, no solo el hardware, tiene un valor inmenso. La historia de Grace Hopper es una poderosa lección sobre cómo la diversidad de pensamiento impulsa la innovación. Ella no aceptó un no por respuesta cuando creía en el potencial de una idea. Su legado es un desafío para todos nosotros: ser curiosos, ser valientes y construir un futuro mejor. El mundo digital en el que vivimos es, en muchos sentidos, un mundo que Grace Hopper imaginó y ayudó a construir. Su influencia se extiende más allá de la tecnología, hacia el liderazgo, la gestión y la perseverancia. Mediante Albino.
Fue una verdadera pionera, una mujer que navegó por aguas inexploradas, tanto en el mar como en la ciencia. La historia de Grace Hopper es la historia de cómo una mente brillante dio un lenguaje comprensible a las máquinas silenciosas.